308, en Carnuntum, el emperador romano Diocleciano concede a Galerio el título de Augusto del Este, y a Máximo el de Augusto del Oeste, con el fin de devolver el orden al imperio. 844, el Emirato de Córdoba derrota a los vikingos en la batalla de Tablada. 1042, en Tabriz, Irán, sucede un terremoto que deja entre 40.000 y 50.000 víctimas. Ver terremotos importantes entre el siglo X y el XIX. 1100, Enrique I de Inglaterra se casa con Matilda de Escocia, la hija de Malcolm III de Escocia. 1215, en Letrán, Italia, empieza el Concilio de Letrán IV, que define la doctrina católica de la transubstanciación, el proceso en el que el pan y el vino se convierten en la carne y la sangre de Cristo. 1500, en Granada, España, el rey de Aragón Fernando el Católico y el rey francés Luis XII se reparten el reino de Nápoles en el Tratado de Granada. 1511, en el poblado cubano de Yara, provincia de Oriente, los conquistadores españoles queman vivo en una hoguera al cacique Atuey, símbolo de la rebeldía de los indios cubanos. 1563, el Concilio de Trento promulga el decreto Tametsi, que regulará hasta 1947 la forma del matrimonio canónico. 1620, cerca de Cape Cod, en la colonia de Plymouth, actual Estados Unidos, se firma el Pacto del Mayflower. 1634, en Dublín, Irlanda, debido a la presión del obispo anglicano John Atherton, la Cámara de los Comunes dicta la ley An Act for the Punishment for the Vice of Vagary, una ley para el castigo del vicio de la sodomía, que estaba basada en la ley de sodomía votada un siglo antes en Londres por presión de Thomas Cromwell, 1485 a 1540. 1673, en Ucrania se libra la segunda batalla de Kotin. La mancomunidad de Polonia-Lituania bajo el mando de Juan III Sobieski fuerzan la retirada del ejército otomano. En esta batalla, los cohetes creados por Casimir Siemionovich, 1600 a 1651, son utilizados con éxito. 1675, Gottfried Leibniz demuestra el cálculo de una integrada por primera vez bajo el grafismo y igual a x. 1724, en Londres es ahorcado Joseph Blueskin Blake, un ladrón que intentó degollar al jefe de policía, cazador general de ladrones, Jonathan Wilde en el Tribunal Penal Central de Old Bailey. El 24 de mayo de 1725 Jonathan Wilde sería ahorcado por descubrirse que utilizaba su puesto de comisario para liderar una red de crimen organizado en Londres. 1750, en Lhasa, Tíbet, se desatan motines tras el asesinato del rey tibetano, posiblemente por orden del Dalai Lama. Serán reprimidos durante varios días. 1777, en Gobernación de Chile se funda la ciudad de Quillota. 1778, llega a Nueva Orleans el grupo de españoles que fundarían la ciudad de Nueva Iberia en la entonces región india de Atapacas. 1805, en Dürrenstein, Austria, en el marco de las guerras napoleónicas, la invasión de Europa por parte de los franceses, una coalición de austríacos y rusos detienen al ejército francés en la batalla de Dürrenstein. 1810, en Córdoba, España, el poeta Manuel María Arjona funda la Real Academia de Córdoba. 1811, en San Lorenzo, Canadá, en el marco de la guerra anglo-estadounidense de 1812 los británicos derrotan a los estadounidenses, batalla de Chrysler's Farm. 1817, en México es fusilado el militar Javier Mina. 1827, en Popayán, Colombia, se funda la Universidad del Cauca. 1828, en Arequipa, Perú, se funda la Universidad Nacional de San Agustín. 1831, en Jerusalén, Estados Unidos, Nat Turner es ahorcado por incitar un levantamiento de los esclavos negros. 1850, en la gobernación de Cuba que hasta 1898 formó parte del Reino de España comienza el primer mandato del general español José Gutiérrez de la Concha. 1855, en Zambia, África, el explorador británico David Livingstone recorre las cataratas del río Zambeze, y las nombra Cataratas Victoria. 1864, en Atlanta, Georgia, en el marco de la Guerra Civil estadounidense el general del norte William T. Sherman incendia esta localidad para preparar la marcha en el sur. 1865, en Bután, el gobierno local cede a la Compañía Británica de las Indias Orientales el área al este del río Cistá, Tratado de Sinchula. 1869, en Victoria, Australia, se decreta la Aboriginal Protection Act, ley de protección aborigen, que le da al gobierno blanco el control de las personas indígenas, de sus trabajos, sus sueldos, donde vivían y sus hijos. Esto dio lugar a las generaciones robadas, robo de niños en Australia. 1875, parte de Turín hacia Sudamérica la primera expedición de misioneros salesianos. 1880, en la cárcel de Melbourne, Australia, el gobierno hace ahorcar al busranger, delincuente, Ned Kelly, 25. 1887, en Colombia se estrena oficialmente el himno nacional. 1889,
el estado de Washington se une a la federación como el estado número 42. 1918, en Austria, el emperador Carlos I renuncia al poder. 1919, en Riga, Letonia, en el marco de las guerras de independencia las fuerzas letounas derrotan a los Freikorps, Día del Pla. 1921, en el Cementerio Nacional de Arlington, cerca de Washington, el presidente Warren G. Harding inaugura la tumba de los desconocidos. 1924, en Grecia, el primer ministro Alexandros Papanastasiou proclama la Segunda República Helénica. 1926, en Estados Unidos se inaugura la Ruta 66. 1927, en Italia se suprime el sistema parlamentario. 1930, en los Estados Unidos se les otorga la patente US 1781541 a Albert Einstein y su ex estudiante Leo Szilard por su invención, el refrigerador Einstein. 1934, en Melbourne, Australia, se inaugura el Santuario de la Memoria. 1939, George Van Biesbroek descubre el asteroide, 1464, Armisticia. 1940, en La Habana, Cuba, se funda Radio Cadena Habana, CMCH, la voz de los deportes. 1942, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis invaden Vichy, en el sur, y completan la invasión de Francia. 1944, el Dr. Erich Gostl, miembro de la Waffen-SS, gana la Cruz de Hierro en reconocimiento por valentía en combate después de perder parte de su rostro y los ojos en la batalla de Normandía. 1951, en Argentina, las mujeres votan por primera vez. Su artífice, Evita Perón, lo hace por primera y última vez, enferma de cáncer, en el Policlínico Presidente Perón. Su esposo, Juan Domingo Perón, es reelegido como presidente constitucional. 1959, en Santiago, la U vence a Colo-Colo por 2-1 de local y se consagra campeón del torneo chileno de 1959. 1960, en La Habana, Cuba, se inaugura Radio Habana Cuba. 1961, en Caracas, Venezuela, el entonces presidente de Venezuela Rómulo Betancourt, anunció su decisión de romper relaciones diplomáticas y consulares con Cuba. 1962, en Kuwait, la Asamblea Nacional ratifica su constitución. 1965, en Rodesia, actual Zimbabue, el gobierno de minoría blanca Ian Smith declara la independencia de Gran Bretaña. 1966, en Chile, nace la red de televisión de la Universidad Católica del Norte, también conocida como Telenorte. 1968, en las Islas Maldivas se declara la Segunda República. 1972, en Long Binh, Vietnam, el ejército estadounidense realiza una retirada masiva de la base militar. 1975, Angola se independiza de Portugal. 1981, Antigua y Barbuda es admitida como miembro de la Organización de las Naciones Unidas. 1983, en Chile, en el marco de la dictadura pinochetista, un ciudadano llamado Sebastián Acevedo se quema a lo bonzo exigiendo la liberación de sus hijos de manos de la CNI. 1989, en El Salvador, el FMLN lanza una ofensiva militar sobre San Salvador y otras ciudades importantes del país. 1991, se publica el sencillo, Black or White, del cantante, compositor, bailarín, productor y filántropo estadounidense Michael Jackson. 1992, la Iglesia Anglicana permite el sacerdocio femenino. 1995, en Bilbao, España, se inaugura el metro. 1998, en la aldea de Nagar y Bazar 80 km al noreste de la sagrada ciudad de Gaya, India, el grupo terrorista Ranbir Sena, formado por terratenientes brahmanes hinduistas de derechas, matan a 10 hombres, mujeres y niños dalits, en el hinduismo, personas de casta baja. 2000, en Kaprun 110 km al sur de Salzburgo, Austria, se incendia un teleférico en un túnel alpino. Los esquiadores escapan, 155 cuesta arriba por el túnel, y 12 cuesta abajo. El túnel funcionó como una chimenea y asfixió y carbonizó a los que subían. 2001, China ingresa oficialmente en la Organización Mundial de la Salud, OMS. 2004, en Palestina, Mahmoud Abbas se convierte en el nuevo líder de la OLP después de la muerte de Yasser Arafat. 2006, Sony Computer Entertainment, empresa japonesa, estrena la videoconsola de sobremesa PlayStation 3. 2007, en Madrid, España, un militar neonazi asesina al niño de 16 años Carlos Palomino en la estación de metro de Legazpi, luchando contra el racismo y el fascismo. La coordinadora antifascista de Madrid se manifiesta cada año en su recuerdo. 2010, Sega lanza el juego Sonic Colors. 2011, en Chalco, Estado de México ocurre el accidente aéreo del Eurocopter AS-332 de la Fuerza Aérea Mexicana en el que mueren todos sus ocupantes, entre ellos el entonces secretario de Gobernación Francisco Blaque Mora. 2014, pierden la vida 11 mujeres en Chhattisgarh, India,
tras someterse a una cirugía de esterilización, que forman parte del programa gratuito ofrecido por el gobierno para intentar reducir el crecimiento demográfico del país. 2020, se confirma el primer caso de COVID-19 en Vanuatu. 2021, se estrena el videojuego Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definitive Edition.